Si te pones a pensar o a ver o a evaluar en todo lo que te puede salir mal, te va a salir mal. El que me diga que tiene un imperio, tiene una cadena de tiendas o ha sido exitoso sin conocer el fracaso es un tremendo hipócrita. Ya el negocio ya estaba consolidado, me sucede esto, me ataca. Es un tremendo balde de agua fría. Mucha gente me conoce a mí como la cara de rompecabezas y no sabe que en realidad mi esposa es la columna vertebral. La primera vez que nosotros escuchamos a un cliente dentro de nuestra tienda hablando por teléfono con alguien y diciendo estoy aquí en rompecabezas, ese momento está en mi top 5 de los momentos más emocionantes de mi vida. Rompecabezas ya no es esta pieza fundamental. Era como ver una pelea en el ring de dos pesos pesados. Así me sentía yo. ¿Y sabes por qué no me fui, Daniel? Y que en esa estructura, en ese momento, lo que tenía Gustavo era inalcanzable porque era Ornelli. Bienvenidos a un nuevo podcast donde estamos entrevistando a personas influyentes, tanto en el área empresarial como en diferentes áreas. Personas que son de éxito y de relevancia. Y el día de hoy tenemos a uno de los grandes en lo que es la industria de las librerías y todo lo que tiene que ver con el comercio escolar. Cuando tú mencionas rompecabezas, ¿qué es lo primero que te viene? Exactamente. Tenemos invitado el día de hoy al señor Fernando Correia. Muchas gracias, Daniel, por tu invitación, por este espacio. Pues nada, espero estar a la altura de este reto que me pones y pues dejar algo de aprendizaje para quienes te siguen. Ok. Dígame usted más o menos cómo es sus inicios con rompecabezas, porque nosotros de repente vemos y hablamos de rompecabezas y la gran mayoría nos dice o piensa, no, esta industria nació de la noche a la mañana, o de repente viene usted de una cuna, como llaman por ahí, de oro y nació este comercio así, o cómo fueron sus inicios. Bueno, esa es una pregunta que a lo largo de estos casi 19 años de trayectoria que tiene rompecabezas me he esperado que me hagan de frente, porque es algo que sé que la gente se pregunta y muchas personas creen que, como lo dice, que esto nació así como hoy se conoce, gracias a Dios, ya 8 sedes entre Aragua y Caracas, pero la verdad que los inicios fueron clandestinos. Yo tenía una oficina, yo soy egresado en Ciencias Económicas, yo tenía una oficina donde ejercía mi profesión junto a un compañero, y pues llegaba la gente y por error preguntaba, ¿ustedes sacan copia? ¿Ustedes sacan copia? ¿Ustedes sacan copia? Y pues digo que es clandestino porque mi primer cliente fue, después de rechazar a muchos, diciendo, no, nosotros no sacamos copia, aquí lo que hacemos son trámites, aquí lo que hacemos es servicios profesionales. Un santo día nos vimos a la cara el compañero que inició este camino conmigo y yo le digo, bueno, pero ¿qué es esto? Estamos perdiendo la oportunidad de un ingreso adicional, y empezamos con una copiadora de oficina chiquitica sobre el escritorio sacando nuestras primeras copias. Luego nos entusiasmamos porque, claro, por lo limitada de la fotocopiadora que te estoy describiendo, que todavía la conservo, Daniel, ya no sirve, pero no me atrevo a botarlo por nada del mundo. No, claro, ya tiene un valor sentimental. Un valor sentimental. La primera pieza, antes de saber que iba a armar un rompecabezas, fue la primera pieza. Entonces, lo limitada de la fotocopiadora, para seguirte echando el cuento, solo permitía en ese momento sacar fotocopias a continente y tamaño carta. Empezaron los clientes a preguntarme, ¿no sacan tamaño oficio? Y eso era toda una travesía, porque la bandeja solo te permitía tamaño carta, pero nosotros con la ambición y la intención de prestar el servicio completo al cliente y captar ese cliente, y ya nos estamos enamorando con este ramo, agarramos la hoja oficio y la trampeamos y la forzábamos para que la máquina la agarrara y copiara en el oficio, y así no decirle que no al cliente. Ok. ¿Cómo nace ese nombre de rompecabezas? Bueno, como te digo, éramos una oficina. Yo para el momento tenía en paralelo, porque todo inicio es difícil. Los inicios significan que muchas veces, muchos días, muchas semanas, muchos meses, el ingreso es cero, que es lo que la gente no sabe. Entonces, en paralelo,
yo hacía el outsourcing a una red de supermercados y farmacias prestando mis servicios profesionales. Okay. Era mi verdadero trabajo, era lo que me daba el ingreso de sustento el día al día. ¿Ok? Entonces, esa necesidad de tener que ir a los sitios donde prestaba mis servicios profesionales hacía que yo tuviese que dejar mi oficinita sola. Y dejarla sola o cerrada significaba que iba a perder la oportunidad de sacar esas copias que llegaban de improviso. Entonces, en su momento le pido el apoyo a mi hermana, ¿ok? Para que mientras yo no estuviese en la oficina, ella estuviese allí sacando copias. Te estoy hablando, Daniel, de que en ese momento era un cliente al día, 2 cuando mucho. Mi esposa y yo recordamos siempre que el día que hicimos 3 o 4 clientes, nos fuimos a celebrar y gastamos más que lo que habíamos vendido. Esa es una anécdota que la gente piensa que es mentira, pero es real, es real. Entonces mi hermana me apoyaba, pero ella no sabía nada del ejercicio profesional que yo ofrecía, y la cantidad de clientes que iban por copias, que eran como que la actividad secundaria medio clandestina. Ya en esa faceta ya estábamos en el proceso de ponerle seriedad, ya estábamos en un tema de conversaciones con nuestra abogada en su momento para el registro y conformar legalmente la compañía que hoy se llama Rompecabezas. Y entonces mi hermana, con tanto tiempo de ocio, unos días se llevaba una plancha de cabello, otro día se llevaba cualquier otro entretenimiento. Un día estamos en las Américas, mi esposa, mi hermana, yo, mi mamá creo, y pasamos por una tienda que vendía rompecabezas. Okay. Nos llamó uno de un león con un fondo amarillo naranja en un atardecer espectacular, todavía lo tengo también, y yo lo compro. Nunca en mi vida había llamado un rompecabezas, jamás, pero por alguna razón me llamó la atención y lo compré. Y nos lo llevamos y lo armamos en conjunto, casi como una escena familiar, de a poquito, porque un rompecabezas no se arma en una sentada, a menos que sea demasiado vicioso. Entonces, de poquito en poquito, cada vez que teníamos oportunidad, como que cada uno colocaba una pieza. Y por tradición se hizo que si ya el rompecabezas estaba completamente armado y faltaba la última pieza, siempre esperábamos coincidir para colocar las juntas. Era como un emblema. Y ese fue el primer rompecabezas que se armó en ese tiempo de ocio. Okay. Sin darnos cuenta, estaban haciendo una tradición familiar. Mi esposa le agarró un amor a armar rompecabezas impresionante. Mi mamá ni se diga. Todavía hoy por hoy mi mamá sigue armando rompecabezas. Aunque en estos días me regaló unas 5.000 piezas, me dijo, eso es demasiado. Ahora, pero eso fue mucho tiempo de ocio. Entonces, cuando nos dimos cuenta, Daniel, ya no teníamos solo el rompecabezas de ocio, sino que teníamos 3, 4, 5, 6 rompecabezas. Okay. Ya la empresa es un hecho, rompecabezas es un hecho, en el mismo espacio donde tenía la oficina. La oficina quedó en segundo plano. Okay. Tenía yo mi fotocopiadora, ya había tenido la oportunidad de comprar que si sobre manila, bolígrafo, porque eso era lo otro que la gente buscaba cuando iba a sacar una copia. Entonces me surtí con lo que podía, un paquetico de sobre, un paquetico de bolígrafo, ¿sabes? Lo esencial mínimo necesario. Okay. Y eso era lo que tenía para vender. Y el poco de paredes. Y dijimos, bueno, ¿y qué vamos a hacer para ese poco de paredes peladas? Pues tuvimos la brillante idea de poner los rompecabezas sobre la pared. No había mercancía, había nada de rompecabezas. Ya en paralelo, el documento estaba listo, el registro mercantil, y la abogada nos dice, ¿cómo se va a llamar esto? Y el nombre, para en honor a la verdad, es mérito absoluto de mi hermana, que armando literalmente un rompecabezas, dijo, ¿por qué no le pones rompecabezas? Todos nos miramos, mi esposa me miró, yo la miré, miramos a mi hermana y dijimos, este es el nombre. Jamás imaginé, Daniel, de verdad, lo digo con sinceridad y humildad, que el nombre hubiese calado tan pero tan bien. Hoy, gracias a Dios, puedo gozar y disfrutar de que la gente nos reconozca como el rompecabezas. La primera vez, disculpa que te interrumpa, ya ha pasado el tiempo, porque como digo, esto no es una historia de 2 días. Hubo momentos rudos, hubo momentos que piensas en tirar la toalla, empezándonos a atracarnos. Se llevaron una laptop que yo tenía prestada con la que trabajaba. Y la gente pensó, bueno, lindo, aquí llegó la emoción de este chamo. Para nada. Para mí fue un reto
Gracias a Dios lo superé con voluntad, yo creo que con un poquito de responsabilidad también, pero esa irresponsabilidad de no pensar en los riesgos creo que es parte de lo que nos ha permitido a mí y a mi esposa ser exitosos. Porque si no, el miedo te frena. Si te pones a pensar o a ver o a evaluar en todo lo que te puede salir mal, te va a salir mal. Y por supuesto que hay cosas que salen mal. El que me diga que tiene un imperio, tiene una cadena de tiendas o ha sido exitoso sin conocer el fracaso es un hipócrita. Es un tremendo hipócrita. No existe. ¿Ok? Entonces, ya la tienda, ya el negocio ya estaba consolidado, me sucede esto, me atraca. Es un tremendo balde de agua fría. No sabía cómo iba a hacer para pagar los gastos mínimos y no me quedó otra opción en realidad. O él echa para adelante o corro de caramba, como dicen por allí coloquialmente. Claro. Y pues decidimos correr. Yo de la mano de mi esposa decidimos correr. Mucha gente me conoce a mí como la cara de rompecabezas y no sabe que en realidad mi esposa es la columna vertebral. Esa es la que corre más duro, es la que me empuja muchas veces y bueno, creo que rompecabezas no sabe rompecabezas sin Gulliver. Que es parte fundamental del rompecabezas. Súper fundamental. La pieza más importante quizás. Wow. No, y ahorita, por lo menos la mayoría de repente ven rompecabezas. Y hay personas que, por ejemplo, yo he podido hablar y rompecabezas, y tú vas a cualquier colegio, privado, público, y cuando el referente a la hora de comprar algo es rompecabezas. O sea, vamos a decirlo más, es una de las figuras más importantes y relevantes. Bueno, es justamente lo que te quería decir y perdí la idea. Que la primera vez que, estando mi esposo y yo en la tienda, en la original, en la mamá de las tiendas, que es una serie que está en la Victoria, Okay. la primera vez que nosotros escuchamos a un cliente dentro de nuestra tienda hablando por teléfono con alguien y diciendo, estoy aquí en rompecabezas, ese momento está en mi top 5 de los momentos más emocionantes de mi vida. Lo recuerdo y me quiebro un poco. ¿Cuál es el momento que marca como tal esa entrada así fuerte dentro de la industria? Que dices, rompecabezas ya no es esta pieza fundamental de que empezamos aquí y eso, sino de que somos una empresa consolidada grande. Bueno, yo le debo todo lo que hemos podido construir a la Victoria. Okay. Allí nacemos, allí empezamos nuestra expansión. Luego pasamos por un periodo de calma, de expectativa, de miedo a arriesgar. Éramos muy frecuentes visitantes del Centro Comercial Los Aviadores, donde estamos haciendo este video hoy. Y, por supuesto, Los Aviadores siempre ha sido un centro comercial referente en Aragua, donde como visitante lo puedes ver. Y transitas por los pasillos de Los Aviadores y ves un flujo de gente importante. Han habido épocas mejores, han habido épocas peores, pero en términos generales, y en honor a la justicia, el Centro Comercial Los Aviadores siempre ha sido un centro comercial de alto tráfico. Y, obviamente, con mentalidad de tiburón, mi esposo y yo siempre consideramos la posibilidad de, ¿por qué no?, dar un paso fuera de la Victoria. Y si ese paso iba a darse, no había un sueño más digno que Los Aviadores. Parecía imposible, Daniel. De hecho, los primeros contactos, las primeras cercanías en Los Aviadores fue viendo flyers que colocan en locales que están desocupados. Tu oportunidad puede ser. Y escribíamos y las primeras veces ni siquiera respuesta tuvimos. Hasta que un santo día, estando en Los Aviadores, en la Feria de la Comida, volvimos a escribir y recibimos una respuesta de que nos acercáramos a la oficina de comercialización, nos dijeron dónde estaba ubicado, y pues nada, tuvimos ese primer contacto face to face. Fue desalentador. Salí, como he salido muchas veces, muchas reuniones importantes, con los brazos caídos. Pues una sensación y una emoción que trato de sacudirme rápido. Y que mi esposa es muy responsable de que no me quede pegado con esa sensación. De buscarle la vuelta, lo positivo, o de esto que no fue como tú esperabas, que vale la pena. Okay. Y cuando revertimos eso, nos dimos cuenta que no era tan malo.
¿Y por qué fue devastador? Porque en su momento, Aviadores estaba en pleno plan de expansión y tenía una fase de construcción que al día de hoy, lamentablemente, todavía no han podido desarrollar como ellos quisieran. Porque esa es la realidad, y el que vive en Aragua sabe de lo que le estoy hablando. Pero en ese momento era la intención con mucha fuerza captar clientes para esa área, para darle el movimiento a esa nueva área. Y lo que me dicen es, mira, en el área ocupada, el área que tú conoces, el área que tú visitas, no hay oportunidad. No hay manera, bajo ningún proyecto, bajo ninguna marca. Aquí las negociaciones que estamos haciendo es para la fase 9. ¿Y qué significaba eso, Daniel? Cuando yo pregunté, ahí aparte de mí, ¿cuántas otras empresas ya confirmaron? Habían 2. O sea, yo era el tercero. Te estoy hablando de una cantidad de metros cuadrados importante, de una cantidad de locales importantes. O sea, era un desierto. Claro. Era un desierto. Por eso me digo, salí como que desanimado. Pero luego, en conjunto con mi esposa, empezamos a ver, bueno, pero los aviadores, si está haciendo un área nueva, es porque sabe que va a venir mucho más gente. Y aceptamos, Daniel. Aceptamos. Nos prometieron en su momento una fecha de entrega del local por situaciones que no vale la pena conversar acá. Esa fecha no se dio, hubo una primera postergación, luego hubo una siguiente nueva fecha y así fue pasando el tiempo, y cuando nos dimos cuenta ya había pasado más de un año y ya la inversión del dinero se había hecho. Y decíamos otra vez mi esposo y yo, bueno, ¿qué hicimos? Esto fue un error. Y en conversaciones con los comercializadores, que siempre, eso hay que reconocerlo y agradezco mucho, el feedback siempre fue sincero. Más allá de que no pudieron cumplir con las fechas de entrega, nunca me cayeron a joda, como dicen, sino que bueno, me explicaban el contexto, los por qué había ocurrido para que no pudiese ser posible la entrega del local, y total, que me ofrecen una reubicación en el área que sí está transitable, comercializado, abierto al público. Y dije, wow, aquí es. La intervención de Dios, sin duda alguna, me dio la oportunidad no solo de que me reubicaran al área donde como dicen coloquialmente, se bate, sino que además sigo creyendo hoy, después de creo que tengo ya en aviadores 6, 7, 8 años, creo que más, ¿ok? En la mejor área posible. Porque mi primera tienda nace en el pasillo aeropuerto, pasillo con el mayor tráfico de personas, dicho por los mismos aviadores, no por Fernando. Eso sin duda fue una bendición porque un local en ese momento de 9 metros cuadrados me permitió, con mucho esfuerzo, mucho trabajo, mucha constancia, aguantando muchas dificultades, luego pasar a un local más grande y por último y más reciente a un local aún más grande. El local donde estamos hoy además me permitió en su mezanina tener un equipo administrativo, cosa que antes no gozaba. Yo tenía que ser el contador en la Victoria, el auditor en otro lado, disperso. Hoy tengo todo el equipo concentrado y eso en gran parte es gracias a que tengo un espacio para eso. ¿Ok? Luego, ese miedo de dar el paso más allá de la Victoria estaba superado. Viene un gran proyecto para la ciudad llamado Centro Comercial del Centro Maracay. Muy conocido, van para su tercer aniversario desde que abrieron las puertas. Puedo alardear, Daniel, de decirte que fui de los primeros clientes que creyó en ese centro comercial. Cuando nadie creía, cuando las personas pasaban por la Casanova Godoy y veían eso como algo sin sentido, porque yo llegué a escuchar a otras personas, amigos comerciantes que me dijeron, no vale, eso va a ser un fracaso. Rompecabezas fue ni siquiera en obra gris, Daniel, eso era en obra tierra. Y me gustó el proyecto. Convencí a uno de los socios, porque la conversación fue directamente, ya no fue como en Aviadores que hablé con un comercializador, sino que hablé con uno de los socios del centro comercial. Lo convencí de mi idea. En ese momento yo tenía para escoger donde quisiera
apostar. La gente hoy ve a Rompecabezas en el centro comercial del centro al lado de Farmatodo y cree que Rompecabezas cogió su ubicación porque estaba Farmatodo. Y pues no. Farmatodo llegó mucho después. Otra bendición de Dios, porque obviamente el tráfico que atrae Farmatodo es importante y por efecto rebote siempre hay gente en mis alrededores. Pero es eso. Fui uno de los primeros que creyó en el centro comercial Unicentro. Agradezco también a Richard que creyó en el proyecto, porque para Richard yo en ese momento era un desconocido. Yo me imagino que ha tenido referencias naturalmente. Hablar directamente con el dueño te da otro plus, que de repente con un intermediario no es lo mismo. Claro. No es lo mismo. Como dicen por allí, no es lo mismo hablar con el dueño del circo que hablar con los payasos. Con el respeto a los payasos. Sí, exacto. Un decir, Y por último, Daniel, para ya cerrar esta pregunta, disculpa que me estoy tratando, espero que tus seguidores sean pacientes y que les tengan los cuentos. No. Y por último, nuestro último paso hasta el día de hoy, esperamos con la obra de Dios que no sea el último. Nuestra última y más reciente pieza es Sambil Chacao. Sambil Chacao había sido un sueño postergado, porque nos sucedía lo mismo que cuando teníamos el miedo, la incertidumbre de cómo nos iría Maracay. Lo mismo, era la misma sensación. Maracay era como un miedo en su momento y Caracas fue lo mismo. Y pensar en Sambil parecía ambicioso. Mucha gente, esos que se te acercan, esas nubes grises, decían, tú estás loco, ¿qué vas a hacer para allá? Eso no es mercado para ti. Todo eso que normalmente te dicen las personas, que cuando te pones a ver, la mayoría de ellas no tienen nada. Y no lo digo despectivamente, sino que son opinadores de oficio, pero que no hacen nada por sí mismos. ¿Ok? Si con aviadores fue difícil entrar, bueno, con Sambil ni te imaginas. En Sambil hay 2 listas de espera. Wow. 2 listas de espera. Pensaba que era más fácil, por eso. No. Todo lo contrario. Wow. Por supuesto, el nombre Sambil se cuida de tener consigo aliados importantes, serios, con una trayectoria respetada y que tú les des a ellos una garantía de que va a ser una tienda que le sume al Sambil. Obviamente Sambil le suma a todas las tiendas que están allí, entonces esa es una relación ganar-ganar. ¿Ok? El primer contacto que hago con Sambil también por teléfono, porque cuando haces los primeros acercamientos no conoces a quién está detrás de ese teléfono. Hoy por hoy conozco a muchos dueños de centros comerciales, muchas personas que han confiado en mí, en mi esposa, en Rompecabezas. Conozco muchas personas, pero mi primer contacto con Sambil es otra vez. Es más, creo que no fue por teléfono, fue por redes sociales. Y una vez más fui primero ignorado, luego maltratado, porque esa es la verdad. Tú eres parte de lo que tienes que... es un reto que tienes que superar, porque también se te prueba, lo veo yo así, la paciencia. Y no es que te la estés probando Sambil o Aviadores o Unicentro Maracay, te la estás probando tú mismo. Y demostrarte que de verdad es algo que quieres, que es un objetivo que quieres alcanzar. Y que si fuera tan fácil, todos lo hicieran. Todos lo hicieran. Un santo día, conversando con una persona de esas que no es nube gris, sino por el contrario, esas personas que sí suman, generalmente esas personas son las que tú menos esperas. Conversando, sale el tema de que, bueno, que siempre nos hubiese gustado estar en Sambil. Resulta que esa persona conocía a Alfredo Cohen, dueño de los Sambil, le hace una llamada frente a mí, yo no lo podía creer, les habla de nosotros como que si fuera ella misma parte de Rompecabezas, con una emoción, con una convicción que a Alfredo no le quedó de otra que decirle, dile a esos muchachos que vengan, yo los quiero conocer, quiero que los atienda mi equipo y ver si pueden ser parte de Sambil. Y así fue, dicho y hecho. Yo pensé que eso se iba a quedar en una llamada, ¿ok? Pero no. Muy pronto recibí me contactó el equipo del señor Freddy, ¿ok? Me mostraron un local y sin dudarlo, el local tiene una estructura metálica, una columna en todo el medio. Cualquiera solo con ver eso, imagínate un local vacío, solo pared con una columna en el medio. Te arruga la cara y te dicen nada, ¿sí o no? Exacto. Una vez más mi esposa me dijo, no, eso no es una debilidad,
eso es una oportunidad que podemos hacer esto para que nos sirva de exhibición, lo rodeamos con la caja. O sea, ella en 4 paredes vio un mundo de posibilidades, se imaginó la tienda desde el segundo número 1. Wow. Y tal como se la imaginó, así la diseñamos. ¿Ok? Y pues ahí está. Ya tenemos 1 año y poco en el Zampir. Estamos bastante satisfechos. ¿Ok? Y es parte de cómo ha ido evolucionando el rompecabezas. Sí, porque por lo menos la mayoría, por decirlo así, cuando se encuentran esta serie de obstáculos, lo principal es, no voy a actuar porque esto puede ser más, o sea, puede ser perjudicial más adelante, de repente no va a ser lo que yo espero. Algo que yo he estado viendo ahorita mucho, que he estado entrevistando a diferentes personas de éxito, y es que capto algo de un personaje que leí que está en Estados Unidos. Dice que las personas de éxito toman la acción más rápido de lo que la toman el ser tradicional, porque la gran mayoría de nosotros, por decirlo de esa manera, no tomamos una decisión en ese índole, y las personas que tienen ese éxito sí. O sea, y ahí es donde va. ¿Cuál es el error frecuente en los nuevos emprendedores? Que eso es una de las preguntas que yo me hago, que a diferencia de repente de usted que ya ha transcurrido todo esto, usted puede decir no ha sido fácil, no ha sido esto, y de repente hay muchos que dicen no, lo dice porque pero ¿qué es ese error que están cometiendo muchos emprendedores que no llegan ni siquiera a una segunda etapa? Bueno, Daniel, yo creo que tú mismo respondiste antes de hacer la pregunta. Puede haber una serie de variables que lleven a que una persona que emprende se desanime, tire la toalla o ni siquiera empiece a formular el negocio o se rinda muy rápido. Pero yo creo que uno de los errores más que yo más veo, ¿ok?, es precisamente ese. Es sentirse derrotado antes de librar la batalla. Es ver esos fantasmas más grandes de lo que lo son. Tú decías ahorita, mira, he visto que las personas exitosas son las que toman las decisiones rápidas. Imagínate que fuera pasado si yo le digo a la gente de Zampir, cuando llego y veo el local con un tubo en el medio, una columna, imagínate que fuera pasado si yo le digo, déjame pensarlo. Te estoy diciendo que tienes lista de espera. ¿Qué fuera sucedido si yo le digo a la gente de Zampir, déjame pensar? 1, pierdo la oportunidad, y 2, estoy vetado. Y había un riesgo enorme, enorme. En Zampir, Daniel, yo proyecté junto a mi equipo un monto que yo iba a gastar para meterme en Zampir. Bueno, ese monto se quedó aplastado, minimizado a lo que finalmente fue. Por eso digo que, bueno, aparte de mi situación y responsabilidad, porque muchas veces desconozco el problema que tan grave es, pero ya estoy frente a él y no me toca más que resolverlo, enfrentarlo y buscarle la solución. Hay una sola cosa para la que no hay solución. De resto, siempre hay solución. Y con un apoyo como lo es mi esposa, mira, no le tengo miedo a nada. O sea que Juli B es, como te dijo, la columna vertebral de... Entonces, ¿qué le está pasando a estos emprendedores que bueno, lamentablemente no les va bien? Se rinden antes del tiempo, ¿no? Rompecabezas, como te lo dije temprano, pasó días, meses, semanas sin vender nada. Nada, pero cuando digo nada es nada, yo tengo un trabajo paralelo. ¿Entiendes? Y eso le pasa a las personas. Montan un negocio, les queda bellísimo, y al poco tiempo le están cerrando porque o no hicieron una proyección correcta, o no tenían un plan B, o no era lo que esperaban. Pero todo eso se resume en impaciencia. Impaciencia. Vivimos en una era que queremos resultados rápidos. Tan rápido que tú cambias de una cosa a la otra con un dedo. Periodo micro. Pero en la vida real eso no es así. Sí. Mi papá siempre repite una frase que es: el arte de la ciencia es la paciencia. Hay personas lo que es en el área, de cualquier área que están emprendiendo, uno de los plan B que no tienen es que comienzan un negocio y dicen voy a comenzar a vivir del negocio inmediatamente. Voy a comer del negocio.
Cuando usted lo está diciendo que para comer de su negocio, no sé, pudo haber pasado un año, pudo haber pasado meses, un año, no sé, pero hay personas que no, personas que de repente en un mes, 2 meses que ya llevan un negocio, les está yendo medianamente bien, dicen, bueno, ya voy a dejar de trabajar, voy a dejar de hacer todo lo que pudiera hacer como plan B para sustentar mi hogar y lo que voy a hacer es vivir ya de mi negocio. ¿Eso usted lo ve como un error o depende de eso como lo ve? No, por supuesto, es un error gravísimo. Gravísimo. Bueno, te conté también que el primer día, después de mucha espera, que tuvimos una venta de 3, 4 clientes, nos fuimos a cerrar mi bolsillo y gastamos más en la comida que lo que habíamos vendido. Eso pasa en la vida real. La diferencia en ese momento es que gracias a Dios, tanto mi esposa como yo teníamos ingresos adicionales y digamos que no dependíamos de eso. Fuimos a celebrar más que por lo que nos ganamos ese día, porque hay otro error, la gente piensa que la venta es la ganancia. La venta está lejísimo de ser la ganancia. Muchas veces hay ventas que son pérdidas, imagínate. Y mucha gente cree, como tú lo dices, de repente tienen un trabajo estable, montan un emprendimiento, les va medianamente bien, se vuelven locos, renuncian a lo que han construido y cuando vienen a ver, por falta de administración, por desorganización, a veces por variables que no están en el control de las personas, porque también sucede, suceden cosas inesperadas, pues perdieron el chivo y el mecate. ¿Cómo, o sea, explíqueme un poquito más sobre eso de la venta no es la ganancia? Ya lo habló en el sentido de que a veces la venta puede ser una pérdida, pero hay personas que de repente no entienden. Vamos a hablar que nos están viendo personas que de repente no tienen un negocio como personas que Claro. sí, pues, Bueno, claro, con mucho gusto. Fíjate, la venta no es la ganancia, porque si yo vendo una fotocopia, pongamos un ejemplo hipotético dinámico de 10 bolívares, yo no me estoy ganando 10 bolívares. Porque ahí hay unos insumos, no es solo la hoja que es lo más tangible. En el tóner es un servicio de mantenimiento que rompecabezas se ocupa y se preocupa de que sea constante y de calidad, con gente certificada y calificada en Thanos para que las copias sean siempre de calidad. Porque para mí el prestar un buen servicio es indispensable. ¿Ok? El operador del equipo que gana un sueldo, es la electricidad, es el alquiler del local, o sea, es una serie de variables que si te pones a sacar la cuenta dices, no, yo mejor no saco copia. Entonces cuando vienes a ver de esos 10 bolívares, de repente un número muy optimista, te estás ganando realmente 5. Pero luego ocurre otro fenómeno. Sacaste tu cuenta, hiciste tu estructura de costos, crees que te estás ganando 5 bolívares, pero bueno, hay otras variables socioeconómicas que pueden hacer que esos 5 bolívares en el momento que te los ganaste ya no representan los mismos 5 bolívares. Entonces la venta no anda ganancia. esto, ahora le hago una pregunta que va anclada a eso. ¿Usted cree que ha sido de ventaja la parte de que usted es contador, su esposa es administrador? Vamos a decir, somos de la misma alma mater, pues también yo soy de la Universidad de Carabobo. Fue parte fundamental para usted decir rompecabezas. Creo que una de las bases que tiene es que nosotros tenemos un nivel administrativo bastante sólido. O hay personas que usted considera de repente que son empresarios y no tienen ese nivel de conocimiento que tienen ustedes. Mira, para mí ha sido una ventaja, sin embargo no es limitativo. Y me voy a explicar. Primero decirte por qué para mí ha sido una ventaja y luego te voy a explicar por qué no siempre o no necesariamente es limitativo tener una profesión a la par de tu emprendimiento. Para mí ha sido positivo porque bueno, cuando me empieza a ir bien con el tema de las copias, adivina a quién recurro yo para preguntarle más sobre el mundo de la fotocopia. Voy a la Universidad de Carabobo, había un complejo donde estaban concentradas todas las fotocopiadoras, el Pollo, Guillermo, tengo años que no sé de él, Sí. y hablé con él. Mira, Pollo, ven acá, ¿cómo es esto? ¿A quién le compro? Porque yo tengo una fotocopiadora de escritorio, él tenía una fotocopiadora de alto volumen como la que tengo yo ahora. Y él fue el que me dijo, no chicos, mira, tú vas a ir para este sitio. Esos son los reyes del mambo. Ellos son los que te van a poner los mejores equipos, te van a explicar cómo es el negocio, te pueden prestar el servicio técnico, porque el servicio técnico también es importante. Cuando trabajas con equipo, si no tienes servicio técnico, van a rezar todos los días que tu equipo esté impecable y eso no sucede. Eso no sucede.
Entonces el pollo me hace contacto. Le agradezco muchísimo porque otra persona perfectamente pudo haberse reservado. ¿Ok? Voy a las 10 de julio, 10 de diciembre, siempre recuerdo, 10 de diciembre, fue donde me mandó el pollo. Hablo con Javier Giraldo, gran amigo también, y fue el primero que me vende una fotocopiadora. Cuando yo empiezo a crecer, porque al final del día, Daniel, Javier era otro comerciante más que me estaba servicio de copiado en la 10 de diciembre. Cuando yo empiezo a crecer, Javier me dice también, y le debo mucho ese gesto, me da su contacto de proveedor. Ya no le interesa venderme, porque ya ve que yo escalé. Y me da el contacto de quienes hasta el sol de hoy aún trabajo, que son una empresa de Caracas, especialistas en Canon. Desde que estoy en el rubro he trabajado Canon siempre. Hice un experimento fallido con otra marca y dije, no, definitivamente me quedo con Canon. ¿Ok? Y son hoy no solo uno de mis principales aliados comerciales, proveedores, sino amigos. ¿Ok? Y parte fundamental. Entonces la universidad me sirvió no solo para los conocimientos profesionales, sino hasta para el contacto inicial de por donde nació mi negocio. Imagínate tú. Uno se pone a hacer la retrospectiva de cómo construye la cosa y dice, es la suma de tantos detalles que bueno, en el camino hay muchísimas personas a quienes agradecer. ¿Sabes que hay algo que me causó bastante, ¿cómo decir? Me causó un clic bastante fuerte, una oportunidad que usted y yo estábamos hablando, y es que usted mencionaba algo sobre una sede en La Victoria que hoy en día viene siendo su sede, viene siendo parte de una de sus sedes. Para usted fue un sueño. Usted decía que eso era un sueño, era una de las casas más grandes de librería y todo eso. Y hoy en día, ¿cuál es esa casa que está albergando Rompecabezas? Sí, Daniel, ya te respondo esa pregunta, pero déjame terminar la anterior porque te quedé debiendo. Por supuesto, más allá de ese contacto que me dio el pollo para llegar hasta el contacto final que hoy todavía tengo de la fotocopiadora, por supuesto la preparación profesional te da muchísimas ventajas competitivas. Tú sabes dónde estás parado, ¿ok? Pero te decía también que no necesariamente necesitas ser contador o profesional en áreas de ciencias económicas y sociales para tener éxito. Porque mi papá es un claro ejemplo. Mi papá también es una persona exitosa en los negocios y ni siquiera tiene bachillerato. Ni siquiera tiene bachillerato. Su papá tiene una panadería, ¿cierto? Tiene una panadería. Y ya yendo a la pregunta que recientemente me acabas de hacer, pues sí. Mi primer negocio, donde nace todo el cuento, queda en una mezanina de un centro comercial antiguo de La Victoria. A ti te lo dicen de esa manera y tú dices, ver, disculpa la palabra, ¿quién sube hacia allá a sacar una copia? O sea, parece inaccesible. Pero esa no era la mayor limitación. La mayor limitación es que estaba diagonal a un emblema de papelerías de La Victoria de años, que además está en plena planta baja, con acceso vehicular, estacionamiento frente a la tienda. O sea, todas las ventajas de las que yo carecía estratégicamente las tenían la Feria Escolar Victoriana, se llamaba esa tienda. Por muchísimos años fue referencia de papelería en La Victoria. El día de hoy, en ese mismo punto, en esa misma casa, funciona un rompecabezas. Por las vueltas que da la vida, esas personas ya no están en el país y hoy por hoy me alquilan la propiedad y yo ejerzo el ramo. En lo que viene siendo de la Feria Escolar Victoriana. Bueno, de hecho, hoy por hoy todavía hay personas que se refieren a esa esquina, porque es una esquina además como la esquina de La Victoriana. Si yo estoy cerca, digo la esquina de Rompecabezas. ¿Qué inversión? Puedo hacerte esa pregunta y no necesariamente va a inversión de dinero. ¿Cuál es la inversión más importante que has hecho? Pues definitivamente no tiene nada que ver con dinero ni con rompecabezas. La inversión más importante que he hecho y seguiré haciendo es dedicarle todo el tiempo posible a mí. Mi hijo es deportista y cada vez que puedo, y trato que sea siempre, lo acompaño a su práctica, no me pierdo un juego, no hay nada más importante para mí que eso. Puedo tener la reunión más importante, puede estar en juego una negociación de interés,
Yo hablo con la contraparte, trato de buscarle una replanificación, pero mi hijo está primero. Wow. Tremenda. Mira, déjame complementarte esto. Antes de César, mi hijo, yo era el que abría mi tienda, cerraba mi tienda, comía dentro de la tienda, pasaba el día entero en la tienda. Cuando nace César, a los 4 años empieza a exigir, no fue como que me gustaría, porque tiene una personalidad, bueno, tú lo conoces, una personalidad fuerte. Sí. Él empieza a exigir que quiere practicar fútbol. Viene el primer reto, de dónde sacamos tiempo para llevar a este muchachito a que practique. Porque yo súper ocupado por esa dinámica como la venía desarrollando, de abrir, cerrar y estar en mi negocio todo el día. Y mi esposa, en ese momento ya teníamos la segunda sede, que es una agencia de publicidad, que también el día de hoy aún funciona, lo mismo. Entonces estaba yo en una de las tiendas y mi esposa en el mismo plan en la otra. Ella era la que operaba el equipo, ella era la que hacía absolutamente todo lo que era operativo. Tenía un equipo de diseñadores, ¿ok? Pero operativamente, desde abrir los candados, era mi esposa. Lo hacía ella en una sede y lo hacía yo en la papelería. Cuando César, sus primeros años fueron dentro de los negocios, Daniel. Eso mucha gente no lo sabe. Dormía dentro de los negocios. En la agencia de publicidad teníamos una cuna. Cuando era hora de darle de comer, teteo, teta, era dentro del negocio. O sea, los primeros 4 años de César fueron dentro del negocio, pero literal. Cuando a los 4 añitos ya tiene un poquito más de conciencia y empieza a entender que de repente está dentro de un negocio, no es el ambiente ideal para un niño, y empieza a llamarle la atención a otras cosas, como en este caso el fútbol, y nos dice: yo quiero jugar fútbol, quiero practicar fútbol. El gran reto es de dónde vamos a sacar nosotros tiempo para prestarle la atención que él merece. Aunque vengo de una familia extensa, súper numerosa, aquí en Venezuela es muy limitada, es muy corta. Y mi esposa es margariteña, es la única de su familia que está aquí en Aragua. Entonces, el apoyo que hemos tenido familiar no es como el de quizás otras familias que tienen a todo el mundo cerca y se echan la mano y de repente, bueno, hoy lo lleva el niño al fútbol, mañana. Eso no nos pasaba a nosotros. Definitivamente, si íbamos a llevar a César al fútbol, teníamos que ser nosotros. Teníamos que ser nosotros sí o sí. Y cuando tú crees que no hay manera, viene ese ángel de Dios y te dice: tú vas a encontrar la manera, pero yo quiero el fútbol. Y le agradezco mucho eso, porque a partir de ese día yo entendí que definitivamente tenía que empezar a delegar, tenía que empezar a confiar en personas, ¿ok? Tenía que empezar a llevar mis negocios de otra manera. A partir de ese momento eso se convirtió en lo más importante. Y los negocios han seguido funcionando, han seguido creciendo, incluso te puedo decir que están hasta mejor. Porque hay personas buenas. Sí, es verdad, hay gente que llega y se te acerca a ti con malas intenciones. Eso es natural. Está el bien y está el mal, está el yin y está el yang. Pero de lo que no se habla es que hay muchas personas que han sumado muchísimas rompecabezas, muchas que ya no están y muchas que siguen estando con nosotros y a las que le debemos. Yo cada vez que tengo reunión con mi equipo, les digo: mira, el rompecabezas existe porque ustedes están con nosotros. Porque si no, Ulibe y yo ya en la estructura que tenemos, en la dinámica de vida que tenemos, no hay manera. No hay manera. ¿Entiendes? César nos hace esa demanda. Las primeras de cambio era: bueno, un día lo llevo yo, un día lo llevas tú, Juli. No, que va. Mi esposa, que cuando me conoce no le gustaba el fútbol, además odiaba y aborrecía que yo viera un partido de fútbol, hoy es la persona más apasionada del fútbol que yo conozco. ¿Qué inversión puede decir usted de la que usted se arrepentiría? O la que usted diría: no pude, o mejor dicho, no fuera hecho esa inversión. Mira, más que una inversión puntual,
yo me pudiese arrepentir, que de verdad nunca me lo he planteado como que arrepentirme de algo, hablando en términos de negocio. Yo creo que, como te dije, nace Rompecabezas, la primera sede, al poco tiempo nace la agencia de publicidad, y ahí nos quedamos, eso fue nuestro techo en ese momento. Estaba yo en una, estaba mi esposa en la otra. No había más personas. ¿Me entiendes? ¿De qué me puedo arrepentir? De no tener la mentalidad que tengo hoy, gracias a César, más temprano. Creo que el crecimiento hubiese sido más rápido. Pero el tipo de Dios es perfecto, y si las cosas sucedieron así es porque así tenían que suceder. ¿Qué personaje puede decir usted que lo inspiró profesionalmente? O no necesariamente profesionalmente, puede ser a nivel de trabajo, a nivel de música, a nivel de fútbol, porque sé que usted también le apasiona el fútbol. Sí, soy una persona de fútbol, pero no llego a esos extremos de estar tras el legado porque cuando soy de todo, Daniel, menos atleta. Creo que se me nota. ¿Te puedo mencionar 3 personas? Puede mencionar. El video puede durar todo el tiempo. Bueno, mira, Daniel, primero, como te lo he dicho a lo largo de la entrevista, mi esposa. Mi esposa no solo es una profesional, sino que además es una persona multifacética. Ella es administradora, como tú bien lo dijiste, pero además tiene una creatividad, un empuje, una determinación, una visión increíble. Increíble. Ve cosas que yo no veo. Hay algo en lo que yo creo muchísimo, y es en la intuición. Por eso ahorita repito, a veces soy irresponsable, porque a la vista parece que si sigo esos pasos todo va a salir mal, pero la intuición me dice, es por ahí, y voy, contra todo pronóstico. Pero más importante que la intuición, que es uno de mis valores principales a la hora de tomar decisiones importantes, está Bolívar. Y rara vez se equivoca, por no decirte que nunca. Rara vez se equivoca. Porque ella me ha permitido y me ha enseñado a ver cosas que yo de repente omito. Y por la emoción de creer que algo me puede salir bien, ella me dice, pero ya pensaste en este otro panorama, o qué pasa con esto. Y me ha sorprendido muchas otras veces y me dice, está buenísimo lo que quieres hacer, Fernando, pero si en vez de esto hacemos esto, logramos lo que tú quieres y más. Y me dice, coño, es verdad, tiene toda la razón. Y por ahí nos vamos a ver. Voy a ir a la pregunta anterior, ¿de qué me arrepiento? Bueno, yo creo que se me acaba de venir a la mente algo de lo que me puedo arrepentir, y es de no agradecerle cada vez que ella ha sido importante en la toma de decisión. Porque a veces uno lo da por sentada, sabes que esa persona siempre está allí, está mal. Realmente, sí. El segundo personaje. El segundo personaje es mi papá. No es profesional, pero es el ejemplo vivo de que lo único que se necesita es fuerza de voluntad. Mi papá es inmigrante, yo soy hijo de portugueses, llega a Venezuela con 19 años, sin saber el idioma y sin conocer a nadie. Viene con una dirección anotada en un papelito. Sin conocer el idioma, tiene que lograr llegar a esa dirección. Imagínate todo ese panorama. Y el día de hoy, no solo construyó a 3 hijos hechos y derechos, sino que, bueno, yo creo que mi papá, hoy su mayor logro es no deberle nada a nadie. Mi papá es una persona que no tiene por qué bajarle la cara a nadie, siempre ha ido por el camino del medio, siempre ha sido muy apegado a sus valores, una persona altamente creyente, y esa fe, esa esencia de vida no le permite hacer nada chueco ni torcido. Todo es por el canal del medio. Eso es admirable. Que haya llegado a este país sin conocer el idioma, él a veces nos cuenta que por alguna razón que nunca he entendido, una de las cosas que más le costó fue diferenciar, porque su primer trabajo fue algo así como que un abasto, fue diferenciar cuando le pedían una caja de Marlboro y una caja de huevos. Cuando le pedían uno, daba lo otro, y cuando le pedían lo otro, daba lo contrario. Y la gente, por supuesto, se burlaba. Coño, portugués, si yo te pedí una caja de cigarros, ¿cómo es que me estás dando una caja de huevos? No entiendo el por qué, lo he pensado muchas veces, se confundía. Sí. Pero bueno, son cosas que le pasan a los inmigrantes.
Y él cuenta que se encerraba en el baño, Daniel, a llorar, porque se burlaban de él, porque él le costaba pues diferenciar entre caja de huevo y caja de cigarro. Y eso es tremendo, es tremendo. Y él no se rindió, siguió adelante con todas las adversidades. Es un empleado. Llegó aquí sin padrino, sin familia. Es un empleado. Era un empleado. Luego nos cuenta también mucho que su primera oportunidad de sociedad en un bar fue medio engañosa, por decirlo de alguna manera. Él no lo dice con esos términos porque él hasta para hablar se cuida. Pero no porque se esté cuidando adrede, sino que es su esencia, es su forma de ser. No le hace daño a nadie, ni siquiera hablando. Pero entonces nos dice que esa primera oportunidad inversionista, después de muchísimos años trabajando, fue un engaño en el sentido de que le ofrecieron un muy bajo porcentaje a cambio de que él tuviese todo el peso y la responsabilidad al 100%, mientras los otros socios dándose la buena vida. Y él, consciente de eso, no le importó, porque con ese 5% para él era suficiente para reunir hasta lograr tener lo que tiene ahora. Él dice que no tiene mucho, yo creo que lo logró todo. Entendió lo que era la vida. Y ojalá le queden muchísimos años más para disfrutar de sus nietos y de las cosas que ha logrado y que pueda viajar y que Dios me lo bendiga. Y la tercera, otra cosa que tú dices, la gente cree que Rompecabezas nació haciendo lo que es hoy, pero también la gente, me pasa mucho, cree que yo nunca fui empleado. Y sí, yo fui empleado. Y una persona que admiro, profesional, de hecho 2 carreras tiene, fue un ex jefe que tengo, mantenemos relación, nos comunicamos con frecuencia, de vez en cuando salimos y compartimos, que es Gustavo Ojeda. ¿Y por qué lo admiro? Porque siendo yo un chamito todavía estudiando, ni siquiera me había graduado, recuerdo una anécdota que me marcó de por vida. Yo estaba en ese momento, a la vez que estudiaba, trabajando en una oficina contable muy pequeña, lo que le llevaba era una teneduría de libros, o sea, algo muy básico. Yo también era un estudiante, creía yo que no podía aspirar a mucho más. ¿Ok? En ese momento aún vivía con mis padres, no sé, tendría 18, 19 años, no más que eso. Y a mi papá le tocan en la puerta de la casa y le dicen: señor, su hijo está estudiando contabilidad, ¿verdad? Yo no estaba en la casa. Dígale que se comunique conmigo porque yo estoy trabajando en una firma de auditoría en Maracay y están buscando gente. Cuando yo llego a la casa y mi papá o mi mamá, de verdad que no recuerdo quién fue que me dio la noticia, me dice eso para mí. Están buscando auditores, pero yo voy por el 6º, 7º semestre. ¿Qué voy a saber yo de eso? ¿Me entiendes? Pero nada, una vez más lleno de irresponsabilidad, agarré, llamé, me citaron y fui a la entrevista. Cuando voy a la entrevista, llego a una silla donde estaban esperando ya otras personas por ser entrevistadas. Y era el mismo Gustavo quien estaba haciendo las entrevistas. Gustavo, al igual que yo, tiene un tono de voz alto. Y la oficina de él estaba muy cerca de donde estábamos esperando, se escuchaba todo allá. Todo, pero cuando te digo todo, es todo. Bueno, antes de mí, cuando yo llego, ya estaban entrevistando a uno y antes de mí estaba otra persona. O sea, yo tenía que esperar que saliera el estado y otro más. Bueno, Daniel, yo escuché la entrevista que le hicieron a la persona que estaba adentro y yo dije: ¿qué hago aquí? Luego pasa, le decían cotejo, porque luego te voy a spoilear el final, pero nos contratan a los dos. Le dicen cotejo, de verdad me disculpas, no recuerdo el nombre. Si llegas a ver este video, pasa cotejo, es entrevistado por Gustavo y lo mismo. No, que si tú tienes experiencia en arquero, sí, cómo no. ¿Qué le pregunta Gustavo? ¿Qué harías si te sucede este escenario? O sea, le hace una serie de planteamientos y las respuestas son una más sorprendente que la otra. Era como ver una pelea en el ring de 2 pesos pesados. Así me sentía yo. ¿Y sabes por qué no me fui, Daniel? ¿Sabes por qué no me fui? Porque yo me sentía completamente descolocado. ¿Sabes por qué no me fui? Porque la puerta estaba cerrada.
Porque el que abría la puerta era Gustavo. Ni modo que dijera, señor, me voy a abrir, esto no es para mí. Da risa hoy, pero en su momento yo me sentía acorralado. Termina con su entrevista, se va y me toca el turno. Además era el último. Cuando Gustavo me empieza a hacer más o menos las mismas preguntas, que tú dirías, bueno, puede ser una ventaja porque ya puedes preparar, no, al contrario. Cada pregunta que me hacía Gustavo era, no sé, no tengo esa experiencia, no tengo idea, eso no lo he visto en la universidad. O sea, yo me raspé yo mismo. Respondí por educación y porque, como te digo, no pude salir corriendo. Porque no pude salir corriendo. Una vez más me fui con los brazos caídos. Y yo, no vale, a mí aquí no me llaman ni a balazo. Mi sorpresa fue mayúscula cuando recibí la invitación a unirme al equipo. Y luego, estando dentro de la firma, entiendo por qué me escogieron. Gustavo un día se tomó el tiempo de decirme, mira, yo en ti vi muchísimo potencial. Y recuerdo que me dijo, y sé que conmigo no vas a trabajar mucho tiempo. Pues cuando descubras todo lo que puedes hacer, y así fue. Y me dijo, lo que quiero contigo, porque como digo, también contrató a Potengo. O sea, contrató a una persona altamente calificada, con experiencia, y contrató al nuevo, al novato. Yo lo que quiero contigo es moldearte, enseñarte. Y dicho así, fue un discurso de cualquier que, pues, esto es un charlatán más. Y pues no, se dedicó a hacer exactamente eso. Gustavo es una persona muy inteligente, como te digo, no solo es contador, sino también ingeniero informático. Imagínate, una suma ya de por sí, o sea, es el cuarto bate. ¿Me entienden? Y Gustavo se dedicó y se ocupó de enseñarme todo. Yo diría, me disculpa mi alma mater, que incluso mucho más que la misma universidad. Fue una segunda universidad. Fue una segunda universidad, porque Gustavo me preparó para la vida real. Y a Gustavo le debo algo que tampoco olvido nunca. Como te dije, era una firma de auditoría. Y a mí lo que más me encantaba era que me asignaran auditorías externas. Es decir, visitar clientes, concentrarse en las oficinas de los clientes, a auditar lo que estaba determinado. Podemos auditar cajas, podemos auditar inventario, a lo que nos mandaron. Y recuerdo que nos mandaron para Corporación Curizán, Pegamoto. En ese momento las oficinas estaban en La Chapa, muy cerquita de La Victoria. Bueno, ni siquiera muy cerquita, es parte de La Victoria. Como yo era de La Victoria, no había mejor candidato para atender ese cliente que Fernando. Por supuesto, yo todavía estaba muy nuevo. No me mandaron solo, sino que me mandaron con una auditora senior, con Ornelli, que también era de La Victoria. Una persona que es un libro abierto, sabe muchísimo. Sí, venía de la escuela de Gustavo, imagínate, ya tenía años trabajando con él. Bueno, nada, hacemos la auditoría, revisamos todo lo que íbamos a revisar. Ornelli también me enseñó mucho. Y voy un viernes, nunca se me olvida, a cumplir mi jornada. Ya estábamos, como se dice coloquialmente, matando el cliente. Y mi trabajo llegaba hasta, encontré esto, no encontré esto, toma Ornelli. Ornelli levantaba el informe, hacía las sugerencias, hacía los ajustes si fuese el caso, y se los entregaba a Gustavo. Y Gustavo se reunía con los dueños de la empresa a defender todo lo que estaba allí escrito, porque es muy sabroso escribir, y cuando el dueño de la empresa le dice, ¿cómo es eso que el inventario no cuadra? Por decirte algo. O ¿cómo es eso que tú me estás diciendo que el manejo de cajas es indebido? Porque escribir es muy sabroso. Justificar y demostrar lo que está escrito en el resultado de una auditoría es delicado. Es delicado. Y más cuando se trata de dinero. Bueno, eso era lo normal. Era lo que se debió haber hecho. Ese viernes yo voy y resulta que Ornelli, no recuerdo la razón, no pudo ir.
Yo no sabía hasta ese día que para ese mismo día estaba pautado la defensa del informe de auditoría. En plena jornada, ya el trabajo estaba hecho. Yo estaba ahí terminando los últimos detalles, como cuando haces una tesis, lo que estás es revisando que pusiste en negrita, lo que está en negrita, tal cual. Me llama Gustavo. Y me dice, mira, Fernando, ¿cómo estás? ¿Cómo va la vaina? Y le habla así todo rápido. Y yo, no, todo bien aquí, terminando ya. Ajá. ¿Está todo listo, no? Sí. Está todo listo. Bueno, Fernando, mira, ¿sabes que hoy tenía que ir yo para allá a reunirme con Elías Viruti a defender el informe de auditoría que levantaron entre tú y Ornel? Pero no puedo ir. Y como sabes, no está Ornel. Y yo, bueno, nada, me imagino que no ha podido contactarse con Elías. Me va a decir que le diga a la secretaria que no puede venir hoy. Pues no. Ya está Elías, ya está su administradora, ya está todo su equipo, un pelotón de gente, una mesa que yo solo había visto hasta ese día en películas, Daniel. En películas. Como una película, Elías en la punta, sus asesores, su equipo contable y yo. Eso parecía una comiquita. Yo era un muchachito frente a todos esos tiburones. Pues nada, Gustavo me dice, ¿tú eres capaz de...? Y yo, bueno, no sé qué tengo que hacer, nunca... Me dice, Fernando, ¿quién hizo el trabajo? Me dice Gustavo. Tú no fuiste el que hizo el trabajo, tú no eres el que está ahí revisando, tú no eres el que junto con Ornelli descubrió lo que se descubrió o reveló lo que se va a revelar. Yo, bueno, sí, claro, obviamente yo soy el que he venido haciendo. Entonces, estás súper preparado. Dale. Y otra vez, con irresponsabilidad, acepté. Porque yo creo perfectamente poder decir, no, vale, eso no me corresponde, eso no me compete. Ese día me gradué, Daniel. Yo presenté mi informe. Obviamente me hicieron muchísimas preguntas, no recuerdo ninguna. Yo creo que por los nervios que tenía. Lo que sí sé es que al salir de allí, a las horas, me llama Gustavo. Yo estaba esperando que me dijera, no digas más, no me llames, yo te llamo, hasta aquí llegamos, ¿sabes? Yo salí con una sensación de que no había dado la talla. Más allá de que me defendí, sentí que se me habían visto las costuras. Porque bueno, la verdad es que no me sentía preparado. Esa es la realidad. Cuando Gustavo me llama, me dice, Fernando, ¿qué le dijiste tú el día cuando te preguntó tal cosa? Yo le dije, esto. Gustavo me dice, eres un crack. Eres un crack, ese hombre está maravillado. Ese día no solo me gradué en el sentido metafórico, sino que además Gustavo me hizo un aumento de sueldo. Importante, muy importante. Y escalé, porque sabes que los auditores empiezas en semicillo, bueno, como los soldados, Junior, senior. Y llegué a estar solo por debajo de Ornelli, que era senior. Que es un puesto bastante importante. Que es un puesto bastante importante y que en esa estructura, en ese momento, en lo que tenía Gustavo, era inalcanzable porque era Ornelli, pues. O sea, no pueden haber dos y estaba Ornelli. Además es que, como te dije, yo salí muy rápido. Yo duré con esa relación con Gustavo poco más de un año. Entonces, definitivamente, si hay alguien que admiro profesionalmente, es ese chamo. Y tú lo escuchas hablar, Daniel. De hecho, te voy a recomendar que lo entrevistes y estoy seguro que él va a estar encantado de darte una entrevista. Y dice, tú un loco. Pero esa loquera, esa personalidad loca, le permite ser una persona abierta, que no se guarda nada. Hay muchas personas inteligentes, pero que son egoístas del conocimiento. Este chamo lo que sabe lo comparte. De hecho, hoy por hoy, además de, es conferencista. Oye, qué tremendo. Sí, me va a pasar el contacto. Sí, señor. Mira, te puedo decir, bueno, aparte de que yo trabajé para usted, para los que no saben, yo trabajé un tiempo para el señor Fernando como subgerente en una de sus tiendas. Puedo decir, yo en su momento, si quieres se lo puedo preguntar a Wilmer, que vamos a decir fue mi jefe, por directo, aparte de usted, yo dije, de este hombre yo voy a aprender. Lo dije así y con toda honestidad se lo digo, yo le tengo mucha admiración, porque cuando yo venía de otras empresas en las que se venían ejecutando ciertas áreas,
de manera muy diferente, no se aplicaba este sistema, no habían pasado a una segunda etapa, sino siempre se habían quedado en una primera etapa y ahí quedaron. Ahora, la gran mayoría de esas empresas están en esa primera etapa. Cuando yo veo una segunda etapa, que para mí fue nuevo, a pesar de que yo no estaba en un área administrativa, estaba en un área que exigía muchísimo, porque era un área gerencial, tenía que estar pendiente de la tienda, la cosa, no sé qué. Me pareció tremendo porque dije, estos sistemas o esta cuestión no es como yo he venido acostumbrado a trabajar. Es totalmente diferente, todo es diferente. Y con toda honestidad le puedo decir que bueno, salí de rompecabezas con un tremendo conocimiento que hoy en día aplico a otra área ya, no dentro de Venezuela, sino fuera de Venezuela. Y parte fundamental de este podcast es eso, o sea, como se lo dije antes de entrar a hacerle la entrevista, es si tuvieses por lo menos 5 o 20 minutos que te pudieras sentar a hablar con una persona importante en una industria, ¿qué le preguntarías? ¿Qué fueras capaz de hablar con esa persona? Porque la gran mayoría de repente en eso le das una hora por decir con usted, y qué es lo que más le podría preguntar. ¿Cómo está tu hija? O ¿cómo está tu hijo? ¿Cómo está tu esposa? ¿Cómo se llama tu mamá, tu papá? ¿Qué sé yo? Pero de hacerle una pregunta tan directa, por lo menos, como puedo decir que tomé el descaro hoy, de hacer que he tomado el descaro de hacer preguntas muy directas, la mayoría no se atrevería. Yo considero que este podcast abre las puertas a personas de Venezuela a que puedan abrir un poquito más la visión, porque la gran mayoría toman por gran referencia o como referentes a personas fuera del país, de Chile, de Estados Unidos, por decir algo. La mayoría que ve podcast de finanzas ven un referente es estadounidense, que el sistema es totalmente diferente. Pero ¿por qué no tomar a una persona que es referente dentro de Venezuela y que sabe, como dicen los maracuchos, cómo se bate el cobre, como te lo había dicho hace rato, cómo es la situación de pasar diferentes circunstancias, o incluso de, como usted dice, tomar por irresponsabilidad o responsabilidad una situación donde uno dice, no estoy capacitado, pero soy responsable, voy a hacerlo. Si tuvieses 5 minutos o 20 minutos para hacerle, vamos a ponerle 5, para hacerle una pregunta a un referente, alguien que ya me dijiste, el señor Gustavo, que es un referente profesional para ti, ¿qué pregunta le harías que tú dirías, esto me va a ayudar a escalar, a ser más grande? Mira, Daniel, exactamente como te dije, tengo 3 grandes referentes: mi esposa, mi papá y Gustavo. Los 3, gracias a Dios, tengo la dicha de, bueno, mi esposa la veo diariamente, a mi papá no tan seguido, pero sí con alguna frecuencia, aunque no es una persona demasiado conversadora. Y Gustavo, que es el que menos veo, también tenemos una relación cercana. Entonces, más que hacerle una pregunta, pues nada, pedirles que me sigan echando sus anécdotas, que me sigan echando su cuenta, y en el caso de mi esposa, que siga creyendo en nosotros. De verdad, gracias Fernando por aceptar esta invitación. Y bueno, sin más que acotar, chicos, les digo que nos sigan en nuestras redes sociales, que sigan acá a Rompecabezas, ya va por casi 70,000 seguidores. Y bueno, chicos, nos vemos en una oportunidad. Chao. Chao.